El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de la Palabra Transmedia. Estamos aquí con Ana Mercedes Ocampo Hoyos, una novelista vallecaucana, nacida en Versalles. Es una vallecaucana muy ilustre, además es una gran novelista. Ha venido a Cali en estos días para presentar su última novela que se denomina Justicia Sarmiento, Pesa y Balanza Justa. Ella es una académica con doctorado, ha trabajado en la Universidad del Valle, en la Libre, después se fue para España y actualmente está residenciada en Barcelona, pero no deja de venir a Colombia por sus vínculos culturales, literarios y familiares. Y queremos hablar con Ana Mercedes, a la que le agradecemos que esté aquí en nuestro programa, sobre su última novela, Justicia Sarmiento. Que para empezar quiero que le contemos a nuestros oyentes de dónde surge el origen de esta novela que hace parte de una trilogía. Justicia Sarmiento es una novela que surge cuando yo tenía como cerca de 10 años. El abuelo me hablaba sobre la Guerra de los 1000 días, me contaba que había pasado a los 7 años durmiendo en una alcantarilla con su padre 20 días y a mí me parecía algo impresionante. Yo desde niña quise ser novelista y había leído un libro de Gao y decía yo quiero ser escritora y bueno, he gastado parte de mi vida luchando por mantenerme en la briega. Escribí 3 novelas. La primera fue Solo Amparo. Solo Amparo es una novela que habla sobre el desamparo de una mujer y sobre cómo ella, intentando cobrar venganza, se vuelve una mujer muy dura, muy fuerte del norte del Valle del Cauca. Y entonces esto era como la metáfora de esta novela. Luego escribí Esperanza, la última que se pierde, como un homenaje al secuestro de los diputados. Allí murió mi primo Jairo Hoyos Salcedo. Y una manera de contarlo de novelada, esa historia que tanto nos duele. Finalmente pues está la novela Justicia Sarmiento, Pesa Justa, Balanza Justa. Es una novela que se inspira en la Guerra de los 1000 días y también en esa migración europea que tuvimos a finales del siglo XIX. Entonces para mí es una novela histórica, una novela que la he trabajado mucho, tuve mucho temor al sentarme a escribir porque era como empezar a escarbar la historia y no escarbarla de una manera cualquiera, sino ponerme en la piel, en los zapatos de los migrantes, en esta mujer que fue Justicia Sarmiento, en todos los judíos que llegaron aquí huyendo del cólera y huyendo también de su propio saber, ¿no? Porque una mujer del siglo antepasado que fuera partera de oficio, que tuviera conocimientos de medicina, era considerada una mujer bruja y eran quemadas y bueno, sufrían muchísimo. Entonces ha sido mi manera de hablar de lo femenino en estas 3 mujeres, tanto en Esperanza como en Amparo como en Justicia. Cada una encarna un nombre propio, pero también encarna un verbo y un sustantivo.
para mí es muy interesante poder crear metáforas alrededor de estas mujeres que me han inspirado. Tengo huellas de mis abuelas, de las mujeres que he encontrado en mi vida. Siempre he querido retratarlas, no haciendo una apología a lo femenino, sino que escribimos por resistencia. Soy una novelista por resistencia, no por ganarme premios ni reconocimientos, sino porque la historia se pueda contar y se pueda contar de esta manera, y como sacarme un poco aquello de pensar por qué mi abuelo Buenaventura Hoyos duró 20 días escondido en una alcantarilla. Yo pensaba que el abuelo tendría algún problema de memoria y no. Haciendo la investigación me di cuenta que en la Guerra de los 1000 días se llevaban los niños a los 7 años y los preparaban para la guerra, o sea que nada de lo que estamos viviendo ahora es diferente de lo que se vivió en la Guerra de los 1000 días. Como no es una historia que nos han contado, es una historia que estamos condenados a repetirla. Y entonces esas son mis novelas contadas por mujeres y en historias que ojalá no volvamos a repetir. Me da mucha satisfacción ver que hay una novelista del Valle del Cauca, especialmente del norte del Cauca, y has mencionado la Guerra de los 1000 días, pero la historia empieza un poco más atrás, a finales del siglo XIX, porque el personaje central, Eber Amo, es un médico de origen judío que le toca convertirse al catolicismo en una España intolerante y se tiene que venir acá. Y eso me parece muy importante porque, dijéramos, ese origen del personaje va a tener mucha influencia, no solamente en Colombia, sino en toda América, que es la diáspora judía en las Américas, que se da en el siglo XIX, se da en el XX, después de guerras, después de hambrunas, por razones políticas, por todo tipo. Entonces yo quería preguntarte esa primera parte de la novela que tiene mucho que ver con el origen judío del personaje. A mí me llamaba poderosamente la atención cuando empecé a indagar en los orígenes de mi abuela. Mi abuelo era partera de oficio, era una mujer de ojos violetas, y a medida que empecé a averiguar la historia me enteré que mi abuela tenía orígenes judíos y que además era partera de oficio, y empecé a indagar el por qué hacían esos judíos aquí. Y porque mi abuelo, mis orígenes tenían unas maneras de comportarse totalmente diferentes, con unas realidades totalmente diferentes, porque es que ahí, como cuando Aurelio Arturo dice, estos países que son Colombia, somos muchos países, somos muchas razas juntas, y pareciera que no. Yo llevo cerca de 23 años viviendo en España y todavía piensan muchos que continuamos viviendo con taparrabos, que aquí no ha pasado nada. Ellos no dan cuenta del mestizaje, ni de nuestra riqueza, ni de nuestra cultura. Entonces, para mí, esto de recoger el origen de la historia fue un poco de ponerme en la piel de los zapatos y en los zapatos de estos europeos que llegaron pobres. Incluso que hay una parte de la novela que es muy dura. Lloré mucho cuando la escribí porque decía, éramos esa España desterrada y nos convertimos en hijos del desasosiego. Venían a Cartagena de Indias y los dejaban tirados. Ellos no sabían a qué se estaban enfrentando. Y cuando ya veían hacia el fondo, se estaban enfrentando a animales, a personas que los iban a robar. O sea, se enfrentaban a unas realidades, pero también a unas cosas muy mágicas. Por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho, es cuando ellos vienen huyendo del cólera, y además vienen huyendo porque ya empiezan prácticas muy fuertes hacia la persecución de los judíos y de las mujeres, y ya Justicia Sarmiento tenía conocimientos de medicina. Eran mujeres muy adelantadas, eran mujeres muy de ciencia. No fue cualquier mujer la que vino aquí. Mi abuela era una mujer muy adelantada, ella tenía conocimientos de hacer medicinas, podía juntar diferentes medicamentos y crear cualquier medicina. Y decir, una partera o un médico de esa época sacaba muelas, hacía de todo, eran odontólogos, eran muy integrales. Entonces era como ponerme en esa piel de ellos. Por ejemplo, cuando me fui a las crónicas de viajes de los barcos, saber que había un vapor que era el Reina María Cristina, que eran 3 barcos que venían a América y se traían embarcaciones llenas. Y para que las mujeres vinieran a América les tenían que dar un permiso. Y si no tenían ese permiso no podían salir porque no eran considerados seres humanos. No eran seres humanos. Entonces ponerme como en la piel de la situación, de lo que vivió la abuela, de todo eso. Hay una parte muy linda que me enteré, que viajaron 500 ejemplares del Quijote en uno de los barcos y toda la tripulación se venía leyendo en voz alta lo que hacían, cómo viajaban, que habían de primera, de segunda, de tercera clase,
cómo se venían, era como hacer como toda esa indagación, era muy interesante porque la historia eso no nos lo ha contado, más no se ha contado en femenino y tampoco se ha contado con esa profundidad. A mí la novela es un género que me encanta, porque la novela es la que te da la posibilidad de darle el color a la mesa, de darle el color al barco. La historia te cuenta las cosas de una manera plana, pero la novela se mete dentro de los huecos, de la madera. Puede contar la intimidad humana de los acontecimientos. Total. Ya que has hecho esa introducción tan bonita del personaje y de su padre, hay algo que es la travesía en el barco que tú recreas también. Pero entras ya cuando llegan aquí en una geografía desde Cartagena. Hay una cosa que me parece extraordinaria que es la llegada a Honda por el río Magdalena. O sea, tú vuelves a una geografía. Entonces vamos de ahí a Montebonito y después hasta la fundación de este pueblo en el norte del valle, para que nos hables un poquitico de todo este periplo que nos mete de lleno en la geografía nuestra. Bueno, yo tuve la posibilidad de hacer un doctorado en geografía, historia y planificación territorial en Barcelona. Mucho, se nota en la novela. Y entonces la gente me decía, pero ¿qué hace una novelista ahí metida? La gente siempre me decía, pero vas a perder el sentido, te vas a dedicar a la ciencia. Y a mí, por el contrario, los geógrafos, los que me dirigían las tesis me decían, ¿y qué hace una novelista aquí? Porque regularmente era entregar cosas muy precisas y yo entregaba todas las flores, entonces yo no encontraba manera como de centrarme y de cerrarme. Es aquí, en Justicia Sarmiento, Pesa Justa y Balanza Justa, donde yo logro como todos esos estudios de geografía, toda esa riqueza que tengo de allá, porque si tú lees la novela y los que hemos vivido allí, durante los 3 primeros capítulos que estamos allá, la novela recorre la geografía española. Ellos son de origen gallego. Hay uno de los personajes que me encanta, ese personaje, que es un personaje que se aparece como que los va a robar, como que sí, como que no. Que le dicen Jodier. Al que ella le pone un sobrenombre, y entonces este personaje es gallego y es un personaje que había venido en una misión porque se venían en misiones como curas y lo habían expulsado del seminario porque había embarazado a una mujer que creo que fue mi bisabuela, no lo sé, ahí tengo mis dudas, pero de ahí me pegué como para recrear como ese tipo de historias y ese tipo de situaciones que viven los gallegos. El gallego tienen como una personalidad muy recia, hay mucha población gallega aquí en Colombia y entonces averigüé la diáspora, me provocaba mucha ilusión saber que ellos se vinieron en el Reina María Cristina, eran 3 buques muy lentos, se demoraban mucho tiempo en llegar, mientras Inglaterra estaba lanzando el barco rapidísimo, el que se hundió, el Titanic. Ellos estaban con el Reina María Cristina, entonces era más lento, se demoraba más, pero ellos decían que era muy seguro. Entonces, luego llegar a Colombia se subieron a la embarcación llamada Simón Bolívar. La navegación por el río en toda la investigación histórica que hice para la novela, la navegación en Colombia era fantástica, era fabulosa, fabulosa. Los barcos que iban, que venían, la gente, las caminatas que se hacían desde Bogotá hasta Honda, toda la riqueza del puerto, la subienda de los peces, pero también tiene una parte muy linda la novela, es que es muy musical, yo soy música. Y soy nieta de un director de la banda. Siempre está los ritmos. Entonces, por ejemplo, ellos traían el pasodoble español, ellos traían el flamenco. Aquí se encontraron a los indígenas, a los originarios, y luego se juntaban con los africanos y sus tambores. Y ahí muestro cómo nacen los rajaleñas, el sanjuanero, todo eso. Y hay esa parte linda de él, de Meramo, que siempre está conteniendo a la hija para que no se vaya a contaminar, pero la hija se contamina con los pies porque siempre está intentando bailar lo que los demás bailan. Es una parte muy bonita. Entonces, describir la subienda de los peces, lo que no conocí, lo veía en videos y me emocionaba imaginando que estaba allí, que la subienda de los peces, ellos vienen huyendo del calor a refrescarse a Honda, y ahí es donde se da la subienda, porque está el apareamiento y es toda una fiesta hermosa. Yo me imaginaba todo lo que ellos estaban viendo, todo lo que ellos estaban encontrando que no lo hay allá, que es una cosa fantástica. O sea, Colombia es un mundo fantástico, es impresionante, y no me lo imagino en esa época. Ahora, imaginarme la navegación y saber que era tan rica, tan buena, y que todo eso lo perdimos con la Guerra de los 1000 días. En la Guerra de los 1000 días se sacrificó todo lo que se había ganado. Y en la historia hay una cosa que me parece muy bella, y es Meramo forma a su hija en esos saberes
que ya nos has dicho está inspirado mucho en tu abuela, hay un reconocimiento de él a lo que aprende aquí con los originarios, con la gente del lugar. Es una cosa muy linda. Hay 3 o 4 pasajes de la novela que a mí me impresionaron mucho porque el personaje y su hija están muy pendientes de qué es lo que hacen los lugareños, los que saben cómo lo hacen, y él incorpora mucho de eso a sus saberes, que se ve que fue muy investigado en tu novela. Hay unos hilos muy interesantes y ellos venían a Colombia en un momento en que, digamos, los saberes ancestrales eran los únicos que habían para curar la cantidad o para sanar la cantidad de enfermedades que habían. Y ellos venían con algunas cosas, pero sabían que aquí, una vez descubrieron la naturaleza, la vieron de esa manera, sabían que lo que traían no era suficiente. Y que muchas cosas que las que habían aquí, por ejemplo, veían a los originarios mambear la coca y ellos vieron que desde que salieron de Honda hasta que llegaron a Monte Bonito, Tolima, estos no comieron nada, no se pararon en ninguna parte, nunca paraban. Entonces iban viendo esas cosas y eso los iba impresionando, o sea, qué era lo que ellos hacían y qué era importante. Para mí, cada una de las novelas, en especial en esta y en Solo Amparo, que también ahí está Domingo Pedrosa, que también es un curandero, yo siempre le he tenido mucha fe a la medicina ancestral. Siempre he pensado que toda cura de toda enfermedad está en nuestro territorio, está en nuestro alrededor, está en las hojas de las plantas, está en lo que comemos, está no en lo que nos traen de afuera, está en lo que nos comemos, en lo que está aquí al lado. Entonces era un poco como asignarle a este personaje que viene desde allá, pero que al final de la novela se integra tanto que parece de aquí. Ellos totalmente se hacen de aquí, porque además se enamoran y ya pierden la identidad que traían de allá, que es creo que lo que le ha pasado a los españoles, que una vez llegan aquí, no es tanto como cuando uno va allá, como cuando ellos vienen aquí, lo narran y lo viven de esta manera. Bueno, yo alrededor de los 22 años que he vivido en España, vengo acá y lo que encuentro acá pues no lo encuentro allá. Este verde, esta cantidad, este concierto de pájaros y eso que ahora con la deforestación, con todos los problemas que tenemos, se han ido, no hay todo lo que ellos podrían haber encontrado. Y yo no me imagino el viaje que fue bajar por el río Magdalena y encontrarse esa belleza. Saber, por ejemplo, había una parte muy linda y es que aquí estaban los conservadores, aquí estaba el Partido Liberal en aquella época. Yo hice un estudio muy concienzudo sobre qué época estábamos viviendo. Ellos han llegado antes de que se empezara la guerra de los 1000 días y estábamos bajo el mandato liberal. Pero entonces en ese momento habían hecho una coalición los liberales y los conservadores y ahí fue donde se empezó a dar esto. Entonces los conservadores ya empezaban a tomar las iglesias nuevamente y Emeramo no se arrodillaba y Emeramo no iba a la iglesia. Lo mismo que le pasó en España, porque él seguía conservando sus costumbres judías muy fuertes, y en ella, si la ves, ella se llamaba Débora. Él le quita el nombre y le pone Débora Justicia Sarmiento y le dice que jamás vaya a decir que ella se llama Débora porque Débora es un nombre judío. Entonces esa parte él conserva y eso hace que de donde esté, porque es un hombre muy fiel a sus principios, él es él y en lo que él cree, y de ahí va hasta el final, hasta que se lo lleva, para no hacer el spoiler, hasta que le pasa todo lo que le pasa, pero él es un hombre muy centrado en su ideología, muy centrado en sus principios, y entonces la hija le dice, Justicia le dice, pero papá, vamos a la iglesia, solo es arrimar, porque en aquella época habían sido desterrados los curas de las iglesias, nació la Universidad Nacional, la educación era pública, toda la ganancia que se había hecho antes de que aconteciera la guerra de los 1000 días y todo lo que aconteció después era lo que un poco yo miraba con pinzas y miraba con aguja y ¿dónde pongo esto? Porque para mí tejer Justicia Sarmiento y su metáfora es pesa justa, balanza justa, ¿sí ves? Eso es siempre lo que le dice él a ella. Uno viendo la novela, hemos trabajado mucho aquí en nuestro doctorado en historiografía del siglo XIX y las novelas de las guerras civiles. Por supuesto, el contexto es el que viene después de la guerra de 1885, el triunfo de la regeneración y la reacción liberal, que es la que desata la guerra de los 1000 días. Sí. Dijéramos, la trama de tu novela está en el centro de eso, y pasemos a explicar que ellos suben a Monte Bonito, ahí se establecen, y en la guerra de los 1000 días lo que los hace salir por este general Onías Obando hacia el norte del valle, es un poco la última parte de la novela, que es muy bella, que es todo una linda búsqueda de ir a un lugar donde no haya guerra. Mira, Darío, yo para escribir esta novela me leí en voz alta María de Jorge Isaacs, me leí en voz alta la novela de José Eustaquio Palacios,
me las leí en voz alta porque yo decía, necesito un tono poético que pueda llegar al corazón de lo que era esa trama tan bonita que es que mi abuela me contaba a mi mamá que se la trajeron embarazada. Porque empieza la guerra a los 1000 días, ellos tienen que huir de Montebonito y se tienen que ir y les han contado que al norte del Valle del Cauca, en Versalles, lo que es ahora Versalles, mi tierra, mi pueblo, allí nací yo, que allí hay oro y que para allá no va la guerra de los 1000 días porque para allá no sube nadie. Que si ellos quieren estar en paz y que no les pase nada, que se van para Versalles huyendo de la guerra de los 1000 días. Entonces mi abuela iba embarazada, la llevaban en un asiento y quienes comandaban la romería era mi abuela y Justicia, eran mujeres, porque los hombres se tenían que esconder porque si no se los llevaban para la guerra de los 1000 días. Entonces eso fue una cosa hermosa porque era como sacarme de la piel, yo imaginarme a la abuela embarazada con una niña con síndrome de Down, allí imaginarme todo ese proceso. Y por ejemplo el Valle del Cauca, cómo era de hermoso porque ellos bordearon todo el Valle del Cauca y pasaban por el río Cauca. Entonces yo no me podía imaginar si a una hora se ven las garzas, yendo por Tuluá, yendo por Palmira, se ven las garzas y son tan lindas, ¿cómo sería esa época? ¿Cómo sería esa época donde no había ningún tipo de contaminación? No habían cultivos de caña. La verdad cerraba los ojos y me lo imaginaba. Ahora llegar a Versalles, Versalles que tiene ese terreno montañoso, ella que va a parir, tuvo su niño y eso es verdad, tuvo su bebé en la Florida antes de llegar a Versalles. Imaginarme toda esa trama y eso lo vivieron, esa es la historia viva de nuestro país. Así se construyeron los pueblos, estamos hablando de, esa fue la colonización paisa. Porque recuerde que en la novela dice, sí, esos que vienen ahí son los paisas, se les pegaban los paisas y se iban, porque la colonización paisa también, mucha parte de esa colonización no peleó la guerra a los 1000 días, no eran ni liberales ni conservadores, ¿por qué? Porque eran judíos. Y hay una pareja ahí muy linda que los acoge a ellos cuando llegan a Montebonito. Sí. Pues es una expresión del campesinado nuestro. Es lindo. Mamá Elvira y papá Efraín. Si tú buscas la historia del pueblo, dice, municipio de Versalles Valle fundado por María Elvira Díaz y por Efraín Hoyos. Mis abuelos. Tus abuelos. Mis abuelos. Entonces para mí era como una responsabilidad muy grande mis bisabuelos, porque mi abuelo fue el que vivió escondido en la alcantarilla. A él le debo una novela que se llama Cavilaciones, que pensé que iba a ser esta, pero después que mi imaginación empezó a pensar que podía construir algo más grande, algo que los trajera de allá, de Europa, como me los pude traer, entonces es como una génesis de lo que fue fundar el pueblo. Pero también recuperar la memoria histórica de cómo era esa época. La historia no nos cuenta eso. La historia no nos cuenta sobre cómo fue el principio de siglo, cómo fue 1900, qué pasó, qué había por allá. La guerra de los 1000 días no se tiene clara. Para mí fue muy difícil. Te digo que me sentaba horas y horas y horas a analizar, pero esto cómo fue, pero por qué los liberales se aliaron con los conservadores, pero por qué esto acá. Las piezas no me calzaban, eran como un puzzle. A lo mismo me pasó con la historia que contaba el abuelo. Por ejemplo, Montebonito no existe. Actualmente Montebonito, porque eran 5 estados. Es totalmente la división histórica que hay ahora. Montebonito actualmente pertenece a Caldas y Montebonito era Tolima. Era Tolima. Era del país Tolima, porque eran países diferentes, no eran regiones, eran países diferentes. Viendo ya todo lo que nos has contado, pues lo que yo veo en tu proyecto novelístico es muy importante para nuestra literatura y es poder relatar la vida, la historia de una región como la del norte del Valle. Uno pensaría que está aislada y no. Mira, todo viene desde Europa, hay una génesis, todo lo que acontece, todo lo que dispara. ¿Qué sigue en este proyecto? Porque finalmente veo que todo gira alrededor de esta historia, dijéramos, de una manera una historia regional, de una región que se universaliza, lo mismo que hizo García Márquez con Aracataca, ¿me entiendes? Sí. Y la zona bananera. Yo tengo un problema con Versalles, mi pueblo bien grande, porque yo siempre empiezo a escribir novelas y digo, esto va a ser en España o esto va a ser acá, y digo, el territorio lo escojo. Ahora estoy escribiendo una novela sobre Barcelona, exclusivamente me estoy obligando, pero en cualquier momento va a caer en Versalles. Yo fui desplazada de la violencia junto con mi familia a los 8 años y parece ser que ese como que es un territorio que siempre me devuelve, porque si ves la memoria a los 7 años es la memoria fotográfica
aquella que recuerda lo más vívido, lo más importante. Sí. Entonces Versalles para mí es un referente amoroso. El amor que yo siento por mi pueblo es brutal, porque para mí allá se quedó mi infancia, lo que yo quería, lo que yo amaba, las personitas que amé, esas cosas tan bonitas de la infancia, pero pues que además me invita a reconciliarme, porque todas mis novelas siempre son como esa reconciliación. Si tú ves que la trama tiene pues aquella acción de que secuestraron a tal, que le pasó tal, pues siempre hay un momento de reconciliación, porque yo soy una convencida de que este país se va a reconciliar y amorosa con él y lo amo. Yo amo mi país, amo mi historia y lo que tenemos en este país es muy grande para poderlo contar y relatarlo. A veces me quedo corta escribiendo, no me alcanza como la dimensión para poderlo narrar y para poderlo novelar. Yo tuve la posibilidad de trabajar con Gabriel García Márquez en Cuba, fue una experiencia maravillosa, maravillosa, me quedé con grandes enseñanzas, pero nunca he pensado que voy a ser pues la escritora premiada, que no, yo escribo porque me parece que fue el oficio que escogí desde que tenía 10 años y no lo quiero perder. Y muchas veces me dicen, pero ¿usted por qué escribe? Yo escribo por resistencia y porque escribo porque necesitamos contar la historia y que la lean. Hay gente que se ha leído solamente una vez en su vida un libro, una novela mía. Y qué fantástico que eso acontezca. Te voy a decir una impresión que me queda de todas las novelas que he leído de mi región y de Colombia, ahora que me dedico a esta viciosa tarea de escribir la historia de nuestra literatura. Y las regiones son muy importantes. Yo creo que tu novela es una historia de amor, que la resuelves de manera muy inteligente, no la vamos a contar a los lectores, pero esa historia de amor que hay con... Entre justicia y el general Onías el general Onías es una belleza de la manera como está tratada y como la dejas para que el lector se imagine. La termine, me parece que es muy bello, está muy bien logrado. En todas las tramas y en todas las novelas siempre he sido una enamorada del amor, tan enamorada de mi país como tan enamorada del amor y como de pensar, la guerra no nos puede ganar, nos tiene que ganar el amor. Y precisamente esta es la historia de la guerra de los 1000 días y nace en el corazón. Hay algo que me encanta, que te lo dije una vez que hablamos, y es que cuando le preguntan a Onías Obando qué es la guerra de los 1000 días, él dice es un salto hacia atrás. No lo pudo definir de mejor manera. Una guerra es un salto hacia atrás. No avanzamos, retrocedemos. Bueno, hemos hablado aquí con Ana Mercedes Ocampo Hoyos. Vamos a presentar su libro en Libertienda en un par de semanas y seguiremos conversando con Ana Mercedes alrededor no solamente de esta novela, sino de las próximas, porque sé que su caletre tiene mucha tarea por delante. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a todos los de La Palabra, y no me quisiera ir sin contarles que La Palabra la leo desde que tenía 15 años y para mí La Palabra me formó como escritora. Esperaba ansiosa siempre que saliera y jamás me imaginé que era Darío quien había gestado esto tan maravilloso que me nutrió durante tantos años. Qué honor estar aquí hoy en un lugar donde me nutrí tantos años. Muchas gracias, Darío, por darle al Valle, por darle a Colombia tus letras, tus palabras y toda tu sabiduría. Y a ti por haber estado aquí. Nuestros oyentes, les deseo un feliz resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao, nuestra productora Chile Sáenz Mosquera. Y los espero la próxima semana aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.